Para empezar la clase vamos a iniciar por definir la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Según Monge Álvarez, la hipótesis es la suposición o conjetura verosímil de relaciones entre hechos o fenómenos, sujeta a comprobación por medio de los resultados obtenidos de una muestra recolectada en un proyecto de investigación. Para iniciar, debo decir que la hipótesis es la que es la suposición que le va a dar como credibilidad o validez a nuestro objetivo, a nuestro planteamiento del problema, es con la que nos vamos a basar para hacer valer, vaya, nuestro planteamiento, nuestros objetivos, para ver si son reales, para ver si son factibles, para poder comprobar si nuestra investigación es útil y vaya, reconocer algunas características o algunos fines de nuestra investigación. Dice que la hipótesis, como supuesto de la realidad, debe aprobarse, y lo que se prueba es la relación de hechos que enuncia, los cuales son variables y establecen generalmente relaciones de causa-efecto. El hecho causa es la variable independiente y el hecho efecto es la variable dependiente. Cuando nosotros seleccionamos un tema de investigación, vemos un fenómeno, vemos alguna institución, algún grupo de individuos, un individuo. Ese es nuestra variable causa. Esa es la variable causa, o esa es la causa de nuestra investigación. Y el efecto es la variable que vamos a comprobar, es la variable que vamos a sujetar a una comprobación para ver si eso que estamos proponiendo es lo que está causando el fenómeno en nuestra unidad o en nuestro objeto de investigación. La hipótesis debe de estar fundamentada, debe ser novedosa y que se pueda comprobar mediante investigación científica. Y en general, nuestra investigación debe proponer alguna solución a dicho fenómeno, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las hipótesis? Bien, la primera es que debe ser clara. Nuestra hipótesis o la extensión de nuestra hipótesis debe de ser clara. Y esto se puede lograr por medio de definiciones conceptuales y operacionales. No podemos dejar que nuestra hipótesis sea ambigua, tenga lagunas. Nuestra hipótesis debe de ser clara. También debe expresar libertad de valores propios de nosotros, del investigador, para evitar cualquier sesgo. Aquí en esta parte debemos de evitar la cuestión sentimental, la cuestión emocional. Debemos de proponer una hipótesis objetiva. Esa hipótesis tiene que explicar la relación que esperamos entre las variables en términos de dirección y de la condición bajo la cual esas relaciones se mantienen. Esa hipótesis debe de explicar nuestros objetivos generales y específicos. La hipótesis debe de explicar nuestro tema de investigación. Con esa hipótesis vamos a darle como sustento
a nuestra idea de investigación. Deben ser medibles, es decir, la evaluación de las hipótesis depende de la existencia de métodos para probarlas. Debemos de proponer una hipótesis que a través de algunas herramientas podamos medirlas o comprobarlas. Por ejemplo, la estadística, por ejemplo, las entrevistas, los estudios. Debe de haber una herramienta con la cual podamos medir y comprobar la hipótesis que hemos propuesto. Las hipótesis deben ser la transformación directa de las preguntas de la investigación. Deben de proponer las respuestas de nuestras preguntas, debe de proponer una solución, supone una solución a nuestros objetivos de investigación, a nuestras preguntas de investigación. Para ver qué tipo de hipótesis cuadraría con nuestra investigación, pues primero hay que conocer los tipos. Y varios autores clasifican las hipótesis de diversas maneras. Aquí yo señalé algunos tipos y algunas clasificaciones. La primera son las hipótesis de investigación, que es una expresión definida de la relación entre dos variables, llamadas también hipótesis de trabajo. Aquí caemos a lo que acabo de mencionar, las variables dependientes y las variables independientes. Las variables causa y la variable efecto. Con esa investigación, más bien con esta hipótesis, vamos a medir o a comprobar la relación que tienen nuestra variable causa con nuestra variable efecto. Está pasando esto por esto. ¿O creemos que va a pasar este fenómeno o va a pasar esta situación por este efecto? Las hipótesis estadísticas son aquellas que se utilizan en la prueba de hipótesis, es decir, en los métodos de análisis paramétricos o no paramétricos. Son los que se pueden llevar a comprobación a través de la estadística. ¿Okay? Nuestras hipótesis son las que nos van a llevar en este proceso. Nosotros vamos a entrar en la teoría, y la teoría es donde vamos a definir nuestro problema de investigación, nuestros objetivos, nuestra justificación y nuestras hipótesis o nuestra hipótesis. Esa es la parte teórica. Vamos a llevarlo a la comprobación o a la praxis o a la práctica, y es ahí donde vamos a comprobar si nuestra hipótesis tiene relación con nuestro planteamiento del problema, si esa hipótesis que estamos proponiendo da sustento o da veracidad al planteamiento que estamos señalando. Entonces, es teoría, práctica, y regresamos a la teoría para comprobar si es verídico o verosímil lo que estamos proponiendo. También existen, dentro de las hipótesis de investigación existe una clasificación que son las hipótesis de investigación descriptivas, que son proposiciones univariables que responden a problemas descriptivos e indican una probable relación no causal entre variables cualitativas. Aquí señalamos un ejemplo que dice: las enfermedades de transmisión sexual que prevalecen en Puebla son la gonorrea, el VIH y la sífilis. Nada más estamos describiendo, no estamos proponiendo algo, no estamos proponiendo alguna causa, algún efecto, simplemente estamos describiendo un fenómeno que se está dando en cierto lugar.
El siguiente ejemplo dice, a diferencia de las mujeres, los hombres prefieren ocupar su tiempo libre en actividades deportivas. Igual, no estamos llevando a cabo ninguna investigación ni alguna explicación, simplemente estamos describiendo que los hombres prefieren ocupar su tiempo libre en actividades deportivas y las mujeres no. Las hipótesis de investigación causales o explicativas explican o señalan las posibles causas de un hecho o fenómeno social o natural y expresan relaciones de causa-efecto. Aquí sí estamos señalando la relación que existe entre la causa y el efecto. La causa es consumir productos del tabaco. Esa es nuestra variable causa, y la variable efecto es que consumir productos del tabaco provoca cáncer. ¿Sí? Y entonces esas son, vaya, su nombre lo dice, son las hipótesis causales. Existe una variable o una unidad o un fenómeno que está pasando por esto, o que te puede causar esto, ¿sí? Consumir productos del tabaco provoca cáncer. Dentro de las hipótesis de investigación también encontramos las predictivas, y es son las que plantean el posible efecto o consecuencia de un hecho. Por ejemplo, la falta de ejercicios diarios produce gradualmente un deterioro en la salud. Es un posible efecto, ¿sí? La falta de ejercicios diarios produce gradualmente un deterioro en la salud. No está diciendo que forzosamente vaya a pasar, sino es una predicción de lo que pudiera pasar si no hacemos ejercicio. Las hipótesis de investigación comparativas contrastan resultados o características de grupos en condiciones diferentes. Por ejemplo, ahí su nombre dice comparativas, vamos a comparar. Y el ejemplo dice, las computadoras portátiles son más prácticas y versátiles que las computadoras de escritorio. Nada más estamos haciendo una comparación entre una computadora portátil, una laptop, y una computadora de escritorio. Nada más estamos comprobando efectivamente las computadoras portátiles pues son más prácticas, son más versátiles que las computadoras de escritorio. Y las hipótesis de investigación correlacionales o de covarianza, que son proposiciones que establecen el grado de correlación o de asociación entre dos variables cuantitativas sin que exista una relación de dependencia. Dice que establecen el grado de correlación. Y el ejemplo dice, con el aumento de la población, la demanda de los alimentos es mucho mayor. Entonces, son variables o son hipótesis que correlacionan o establecen el grado que tienen de relación ambas variables. Va a aumentar la población y va a aumentar la demanda de alimentos de la población. Y las hipótesis de investigación estadísticas. Las estadísticas se clasifican en alternativas y nulas. Tenemos nuestra hipótesis inicial. De nuestra hipótesis inicial, primero vamos a definir. La hipótesis alternativa es aquella que plantea opciones distintas a la hipótesis de investigación inicial y deben de ser formuladas después de la hipótesis nula. Y dice que la hipótesis nula entonces es la ausencia de relación entre variables, es la que niega lo supuesto en la hipótesis de investigación. Vamos a poner un ejemplo para ver si podemos clarificar la idea.
Por ejemplo, dice, nuestra hipótesis inicial dice que el candidato A obtendrá en la elección para la alcaldía del municipio de Comala entre un 50 y un 60% de la votación total. Esa es nuestra hipótesis inicial, ¿sí? Lo que proponemos nosotros. La hipótesis nula refleja todo lo contrario de lo que nosotros estamos proponiendo. Y si nosotros estamos proponiendo que el candidato A va a obtener entre un 50 y un 60% de la votación total, la hipótesis nula entonces nos dirá que el candidato no obtendrá entre un 50 y un 60% de esa votación. Y las hipótesis alternativas dice que, vaya, nosotros tenemos nuestra hipótesis inicial y la contrastamos con la hipótesis nula que nos va a señalar todo lo contrario de nuestra hipótesis, y aparecen las hipótesis alternativas, que bien son las que nos pueden decir otra opción, ni nuestra hipótesis inicial ni la hipótesis nula, sino otra opción que dice el candidato A obtendrá en la elección para la alcaldía del municipio de Comala más del 60% de la votación total. Varió, es una hipótesis que varió con respecto a nuestra hipótesis inicial. Nuestra hipótesis inicial decía que va a ganar entre un 50 y un 60. La nula, que no va a ganar ni el 50 ni el 60. Y la alternativa dice que va a ganar con un porcentaje mayor al 60% de la votación total. Nuestras hipótesis deben de contener al menos estos tres elementos, ¿sí? Que son las unidades de análisis, las variables y los elementos lógicos. Las unidades de análisis podemos definirla como los individuos, los grupos, las viviendas, las instituciones, que la unidad es el punto que vamos nosotros a investigar o que vamos a determinar a investigar. Las variables son las características o propiedades cualitativas o cuantitativas que presentan esas unidades. Entonces nosotros vamos a seleccionar un tema, una unidad, y cuáles son las características que tiene esa unidad, ¿sí? Y los elementos lógicos, que son conceptos, digamos, que son palabras que van a relacionar la unidad con la variable, ¿sí? ¿Y qué son las variables? Bien, la variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Señalaba al principio que nuestra hipótesis debe de contener la variable dependiente y la variable independiente, o la variable causa y la variable efecto. Esta variable efecto es la que se va a someter a la comprobación mediante el análisis, mediante la medición, mediante la manipulación de esa información o de esos datos y el control de la investigación. La importancia de las variables en el método científico es básica porque la investigación gira alrededor de ellas. Por supuesto, porque es lo que nos ha llamado la atención desde un inicio de nuestra investigación. Es lo que nosotros estamos proponiendo que está pasando, o por eso está pasando el fenómeno que queremos estudiar. Seleccionamos un tema
y creemos que está pasando por esto, ¿sí? Entonces es de suma importancia porque es el que nos va a dar como el punto de partida, como la guía de nuestra investigación y de nuestra comprobación para al final conocer o dar a conocer si nuestro objetivo, nuestro planteamiento del problema, nuestra idea que tenemos del fenómeno es correcta o no es correcta. Deben de tener dos características las variables. Deben ser observables de algo y deben ser susceptibles de cambio y variación con relación al mismo o diferentes objetos. ¿Qué quiere decir? Que nuestras variables deben de someterse a una investigación, a una herramienta de comprobación, valga la redundancia, para poder señalar o descubrir si nuestra proposición del problema de investigación es correcta o no. Esas variables o con esas características de esas variables vamos a comprobar, repito, si nuestra investigación es correcta o si lo que nosotros estamos proponiendo es correcto. Dice que cuando las investigaciones son cuantitativas, las variables se desprenden de las hipótesis y su operacionalización permite prueba, para lo cual se apoyan procesos estadísticos. Cuantitativa, estamos hablando de cantidades, de cuestiones medibles numéricos, estadísticos y esas cuestiones. Y cuando las investigaciones son cualitativas, las variables se toman de la descripción del problema a partir de los hechos que la integran. Su operacionalización exige la contrastabilidad, para lo cual el marco teórico debe ser fortalecido en la construcción de criterios de análisis, también llamados categorías de análisis. Aquí este tipo de variables en investigaciones cualitativas, pues no dependemos de investigaciones estadísticas o numéricas. Estamos hablando más bien como de cualidades, como características que no se pueden medir con herramientas numéricas, sino con otro tipo de herramientas como la entrevista, como la consulta bibliográfica, como el sondeo, algo con otra herramienta que no necesariamente o definitivamente no puede ser numérico. Y las variables también se pueden clasificar en variables dependientes, independientes y de control. La variable dependiente es la que refleja los resultados de un estudio de investigación. Es la variable que el investigador desea explicar. La variable independiente es la que representa los tratamientos o condiciones que el investigador controla para probar sus efectos sobre algún resultado. Y la variable de control, que es en función de aquellas variables en que se trata de reducir el riesgo de atribuir los cambios en la variable dependiente. O dicho de otra manera, la variable dependiente es la variable efecto y la variable independiente es la variable causa. Es la que nosotros estamos proponiendo en un inicio de nuestro objeto de estudio, la unidad de estudio, vendría siendo nuestra variable independiente y de esa variable depende la otra característica o depende la otra comprobación o la otra, digamos, causa. La causa de por qué está pasando lo que nosotros estamos investigando. Según Sierra Bravo, también las variables se pueden clasificar
de la siguiente manera. Según su naturaleza, según la amplitud de las unidades de observación. Según su naturaleza, podemos encontrar las variables cualitativas y las variables cuantitativas, que ya las mencionamos. Las variables cualitativas, cuyos elementos de variación tienen carácter cualitativo o no numérico, y cuantitativas, cuyos elementos sí tienen carácter numérico. Las cualitativas, a su vez, se dividen en agrupadas o no, y en discretas y continuas. Las variables cuantitativas agrupadas son aquellas en que la serie numérica que abarca está dividida en intervalos agrupados. Las continuas pueden tomar cualquier valor dentro de su rango, mientras que las discretas, por el contrario, se hallan restringidas a determinados valores dentro de su rango. Según la amplitud de las unidades de observación, que son variables individuales y colectivas. Y pues ahí está sencillo, porque las variables individuales se refieren a características de la unidad de observación cuando son individuos. Y las variables colectivas son a las que se refieren cuando las unidades de observación son colectivas, o lo contrario, individuo. La otra es uno solo, y estas son pues más de uno, más de dos, que son colectivas, o es un conjunto de grupos. Y por último, dentro de esta misma clasificación de Sierra Bravo, dice que también se clasifican según el nivel de abstracción, que pueden ser variables muy generales, intermedias e indicadoras, que digamos son variables que van de lo general a lo particular. Según el carácter de las escalas o conjuntos, que pueden ser nominales, ordinales, de intervalos de razón. Y según su posición, que son dependientes e independientes. Las dependientes son las que designan las variables a explicar, y las independientes son las variables explicativas. Universidad ITEXE.